Hoy iniciamos un nuevo tema y cuando yo digo nuevo tema es una serie eh, de 6 días, obviamente son las próximas 3 semanas a partir de hoy, donde vamos a tocar diferentes temas dentro de lo que para mí es una de las, donde cada uno de nosotros dentro de nuestro emprendimiento tendemos a renunciar, tendemos a abandonar, tendemos a cada uno de nosotros decir hasta aquí, donde ya si hay presión, donde si las cosas no salen conforme a como queremos, renunciamos, abandonamos. Y yo creo que allí donde podemos o estamos más cerca de aquello por lo que hemos estado trabajando. Y quiero poder dejar esto antes de poder comenzar. Si en algún momento de tu vida tú sientes que estás a punto de abandonar, créeme que es el momento de darle una milla extra, porque estás más cerca de cuando estaba. Y mucha gente en ese punto, cuando llega a punto de abandonar, de que no estás viendo lo que está sucediendo, como decía la canción al inicio, aunque yo no pueda ver, yo puedo tener la certeza de que él está orando, hay algo ocurriendo. El detalle es que si abandonamos en ese momento, ¿cómo vamos a saber que había algo moviéndose? ¿Cómo vamos a saber que eso que habíamos puesto en las manos de Dios, porque estamos emprendiendo con propósito, Él estaba obrando a nuestro favor? Pero muchas veces nosotros abandonamos a punto de encontrar el oro detrás de la última abrazada, de la última recta, del último camino. Y allí donde quiero poder compartir con ustedes el día de hoy. Así que en estos sí, llamémoslo 6 días, vamos a tocar lo que es la superación, la resiliencia, sin embargo, dependencia de Dios. Y lo digo porque todo el mundo sabemos, no te rindas, siga adelante, dale un poquito más, a pesar de las circunstancias, y sabemos, mira, detrás de allí está el oro, y lo escuchamos muchas veces. Sin embargo, bien pocas personas te dicen que hay un límite en tu fuerza. A veces. Y te hago esta pregunta, ¿qué pasa cuando ya diste todo y no ves resultados? ¿No te has puesto tú en el lugar de decir, es que ya yo le he dado todo, es que ya hice todo lo que estaba en mis manos, ya yo no tengo fuerza, ya yo no tengo... ¿Qué pasa cuando ya lo diste todo? ¿Qué haces cuando la motivación se va, cuando la puerta, aunque tú estés tocando, toques, toques y toques, no se abre, cuando todo parece que está estancado? ¿Qué hacemos? Y es allí donde el mundo afuera nos enseña. Y es que tú y yo no solamente, escúchame, cuando emprendemos con propósito, tú y yo no perseveramos solo por emoción o por motivación. Lo hacemos porque sabemos en quién hemos confiado. Y es allí donde no estamos solos en medio de nuestra superación, no estamos solos en medio de nuestra resiliencia. Y es por eso que he puesto este tema, superación, resiliencia y dependencia de Dios. Porque nuestro enfoque no es resistir con la fuerza humana, es confiar en que, como te decía ahorita, en que Dios está obrando incluso cuando no lo estamos viendo. Así que durante esta semana vamos a hablar de esos temas, cómo perseverar cuando todo se pone cuesta arriba, cómo confiar en Dios cuando el negocio no avanza, cómo vencer la duda, el desánimo, cuando el panorama se ve un poquito nublado, cómo tomar decisiones no solo con estrategia, sino con la dirección de Dios, cómo emprender desde el descanso. Y esto es algo para mí muy importante donde yo estuve trabajando en los pasados meses. ¿Cómo tú puedes emprender desde el descanso? Y tú dirás, Juan Carlos, pero ¿cómo yo puedo emprender desde el descanso? Y es que tienes dos maneras a la hora de emprender, y eso lo abundaremos yo creo que el día, la clase 4 o 5 de estos próximos seis espacios que tendremos. Sin embargo, muchas veces emprendemos desde la ansiedad, desde que cuándo se van a dar los resultados, desde estamos desesperados por la situación económica que pudiéramos estar pasando. Sin embargo, ¿cómo tú puedes emprender desde el descanso? Y hablábamos, creo que la semana pasada, uno de los días, en nada esté afanoso. Y cuando pues tú dirás, Juan Carlos, ¿pero puedes descansar? Puedes descansar cuando no te afanas.
Pues no voy a entrar en el tema del descanso porque es que lo vamos a abundar bastante en uno de los días. Sin embargo, es que quiero que estés pendiente de lo que va a ocurrir durante estos próximos 6 días que vamos a estar aquí en estos espacios. Así que, y creo que el último día vamos a tocar cómo caminar con el favor de Dios que abre puertas. Creo que es el último día. Que abre puertas que nadie puede cerrar. Así que vamos al tema de hoy. Anota el tema de hoy porque para mí, como te dije al inicio, es donde muchos nos rendimos. Y el tema de hoy es cómo perseverar en tiempos difíciles. Sí, porque vendrán tiempos difíciles. No te estoy hablando que emprender con propósitos no van a haber tiempos difíciles. Sí van a haber tiempos difíciles, al igual que todo. Sin embargo, vamos a poder ver cómo en medio de esos tiempos difíciles podemos perseverar. Y ayer escuchaba una entrevista de alguien donde decía que en los momentos más difíciles de su vida fue donde, y me gustó esta frase, tal vez no pueda estar de acuerdo por completo, pero suena tan fuerte que me pareció, para alguien que está viviendo el proceso, me pareció muy fuerte. Y decía que hoy yo tengo las llaves del cielo, pero me las gané viviendo en el infierno. Suena fuerte. Sin embargo, fue en el proceso más difícil cuando él pudo encontrarse que Dios podía obrar en el tiempo más difícil de su vida y que podía salir de allí. Cuando yo escuché esta frase, escúchame, que la escuché en inglés, no la escuché en español, pero en inglés muy bonito, fue Will Smith, para que sepan, que dice eso y me llamó a mí mucho la atención. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles, sin embargo, ¿cómo perseveramos? Y perseveramos teniendo una palabra en nuestras manos. Así que vamos a Santiago 1:2, que nos va a dar base a la historia que vamos a hablar hoy. Así que siempre búscalo en dos versiones. Hoy te lo voy a leer en dos versiones. Sin embargo, siempre Reina Valera, ¿está bien? Para partir de ahí. Y dice Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tenés por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aunque voy a abundar ahorita, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo copié acá. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Mira qué interesante, porque cuando lo leemos en la primera dice, tenés por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y aquí te dice, en esta versión, que cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de problema, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que una constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Yo creo que a través de las pruebas, a través de los procesos, es cuando tú y yo podemos tener la seguridad que nada nos va a faltar. Es cuando algo nos faltó, que sabemos pasando lo que nunca más nos va a faltar. Y es aprender a contentarse en medio de la dificultad es un ejercicio, es un músculo que desarrollar. Juan Carlos, pero ¿cómo puedo alegrarme en la dificultad? Siendo agradecido porque la estás pasando y no hay otras personas que la estén pasando. Yo creo que solamente tú viendo el punto de vista, porque los otros días me sorprendía. Obviamente, el que no sabe, Eddie es prácticamente mi hermano, mi mejor amigo, además de mi abuelo. Sin embargo, yo con Eddie hablamos mucho y yo decía a Eddie cómo yo me sentía un momento en mi vida y me toca, obviamente, mentoreo gente y me cuentan sus cosas y yo digo, yo estoy quejándome por lo que yo estoy pasando y siempre hay alguien pasando algo más fuerte que tú. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque nunca te ocupes en la posición de que lo que estés pasando pueda ser más difícil. Alégrate en ese momento. No porque alguien esté peor que tú, es porque tienes vida y tienes la oportunidad de pasar ese problema, de pasar ese proceso.
Y después de esa resistencia es que tú y yo podemos ver muchas de las cosas que tal vez estamos esperando. Así que, ¿por qué perseverar cuando todo se pone difícil? ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo dice? Pues mira, yo te diría que dentro del reino, la resistencia no es una opción. Resistir es una virtud. ¿Por qué? Porque Dios no va a eliminar las pruebas de tu vida. Dios usa esas pruebas para formarnos. Y en el mundo, en los tiempos difíciles que suelen verse muchas veces como fracaso, como en los tiempos difíciles tal vez como una señal de que algo no está funcionando. En el reino las pruebas son parte del proceso de crecimiento. Y escúchame, no debemos evitarla. Tenemos que atravesar ese momento de prueba con fe, sabiendo que la fe va a producir en nosotros eso que estamos esperando. Y la perseverancia es ese músculo, como te decía ahorita, que tú vas desarrollando en los momentos donde muchos quisieran rendirse. Tú te puedes dar cuenta al día de hoy que en momentos que hoy tú estás viendo, hay un momento difícil y hoy en ese momento difícil puedes decirle a alguien que lo esté pasando y aconsejarlo en su momento difícil. ¿Por qué tú aconsejas a alguien en el momento difícil de él? Porque ya tú lo pasaste. Porque en ese mismo proceso tú no te rendiste. Entonces, la prueba, el momento difícil, no tan solo te va a servir a ti para desarrollarte y ser más fuerte, sino para poder levantar a otros y que también ellos puedan pasar su prueba. Y es que siempre Dios va a poner gente delante de ti muy de acuerdo a lo que tú estás viviendo para que tú puedas servirle de plataforma y de ejemplo a esa persona para poder pasar hacia el otro lado. Muchas veces son en recordatorio de decirte, Dios a ti, si te saqué de allí, ayúdame a sacar a otro. Es recordándote, ya tú pasaste, ¿recuerdas cuando me peleaba en ese momento? ¿Te recuerdas cuando lloraba, cuando me decía, pero ¿por qué estoy viviendo en el proceso? Y hoy puedes estar diciendo desde otro punto de vista, gracias Dios por tu fidelidad. Entonces, es como tú y yo podemos utilizar los procesos en nuestra vida, no tan solo como una señal de que perseveramos, sino como una respuesta a alguien que está en el proceso de perseverar. Y claro, en el desarrollo personal, en muchas de las mentorías que he cogido, la mentalidad positiva ante la adversidad sí es bueno, mantener esos pensamientos, la resiliencia como esa habilidad emocional, la importancia de nunca rendirse, claro, todo eso es perfecto. Sin embargo, las pruebas tienen propósito. La Biblia, este libro eterno que por alguna razón está lleno de toda la sabiduría que tú y yo necesitamos para prosperar, porque José dice que si nosotros meditamos en esta palabra de día y de noche, nos irá bien en todos nuestros caminos y seremos prosperados. Entonces, no se trata de resistir tanto en la prueba, sino de ser formados, perfeccionados y fortalecidos por Dios en medio de ella. Porque hay mucha gente que aguanta, hay mucha gente que resiste. La pregunta es, ¿estás dejándote formar en medio de tu prueba? ¿Estás perfeccionándote en medio de tu prueba? ¿Estás siendo fortalecido en medio de tu prueba? Porque allí es donde está la diferencia. En el mundo podemos resistir y sentirnos agotados. Y aquí podemos estar en una prueba y aprender a descansar en quien está trabajando en nuestra vida en medio de esa prueba, en medio de los momentos difíciles. Mira qué bonito lo dice mi libro favorito que dice, hey, en este mundo vas a tener situaciones, aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y es como tú en medio de saber que puedes estar pasando momentos difíciles, puedes estar seguro y segura de que si ella la venció, solamente tienes que agarrarte de una palabra y saber que tú vas a vencer. Así que el mundo te puede decir, tú puedes, cree en ti, y yo te diría, Dios te está formando en medio del fuego. Punto.
Y aquí podemos entrar en muchas de cómo se forma una perla, cómo sale un buen metal, una piedra. Yo creo que en medio del fuego es que tú y yo nos probamos. Así que vamos a ese ejemplo bíblico que siempre trato de poner y aunque lo hemos hablado porque José el Soñador, cuando lo tocamos en alguno de estos 18 espacios que ya llevamos, con hoy 19, hemos tocado en alguno de ellos. Sin embargo, yo creo que el mayor ejemplo que podemos ver en José es esa perseverancia en medio de la adversidad. Y obviamente para que lo puedas estudiar, ya tendría aquí la Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50, donde puedes ver toda la historia de José, desde que José tuvo el sueño, desde que se lo contó a sus hermanos, a su papá, desde que sus hermanos lo vendieron, desde que lo vendieron, lo llevaron como esclavo, desde que trabajó para Potifar, fue preso, interpretó sueños, lo pusieron a cargo de todas las cosas. Y puedes ver toda esa historia de José. Sin embargo, podemos, mucha gente, y lo dice, conocemos la historia, pero no conocemos el proceso que vivió para vivir lo que hoy es. Y es allí donde en el proceso, escuchando, o dime tú, que lo que muchas veces cuando escucha a alguien hablar dentro de aquello que está emprendiendo, lo que más a ti no te da fuerza es ver que alguien venció lo que hoy tú estás pasando. Dime que el testimonio no es lo más gratificante de que tú dices y despierta esa chispa dentro de ti que dice, si él lo hizo, yo también puedo. Entonces, es allí donde podemos ver en la historia de José, en ese contexto, que José fue vendido por su hermano, fue traicionado, fue separado de su familia, llevado como esclavo a Egipto. Y si yo te pongo este ejemplo dentro de la perseverancia, la resiliencia, dentro de nuestro emprendimiento, es que cada uno de nosotros en nuestro emprendimiento tenemos mucha semejanza a la historia de José. José tuvo un sueño, no se parece al sueño tuyo de emprender. José tuvo esa visión de lo que él se veía haciendo. Se lo contó a sus hermanos, se lo contó a sus papás. Mira quién se lo cuenta primero. ¿A quién? A sus hermanos. ¿Y se lo contó a quién? A sus papás. ¿Quién es el primero que lo reprime y le dice que tú me estás diciendo que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a arrodillar delante de ti? Mira quién es el primero que le dice. ¿No se parece a nuestra vida en el emprendimiento? Que cuando le hacemos el acercamiento a las personas que creemos que van a entender nuestro proceso, son el primer rechazo que recibimos en nuestra vida. José tiene mucho para enseñarte dentro de un sueño y de un emprendimiento. Así que vuelvo y ponlo en tus notas, estudiar Génesis capítulo 37 al 50, porque Dios te va a entregar muchas cosas a ti. Hoy yo puedo sacar esta historia para enseñarte la perseverancia, sin embargo también te la compartí cuando tienes una visión, también te la puedo compartir cuando tienes un sueño, tal vez te la puedo compartir cuando, y creo que ahí fue donde te la compartí, cuando estábamos hablando de tú hacer lo mejor en tu trabajo, porque José, si se recuerdan ese día, José fue bueno hasta en la cárcel interpretando los sueños del copero para que luego fuera el faraón a interpretarle sueños. Entonces tú tienes que entender que este libro que está aquí te va a enseñar en cualquier momento que tú estés pasando en tu vida. Y es donde anota lo que te estoy diciendo, Génesis capítulo 37 y 50, estudialo, ¿está bien? Sin embargo, a pesar de que José fue una persona íntegra, lo acusaron falsamente. Sus hermanos interpretaron mal el sueño, sus padres interpretaron mal el sueño, la esposa de Potifar que quería estar con José lo acusó falsamente, lo encarcelaron injustamente. ¿Tú sabes cuánta perseverancia tú tienes que tener en el camino? Y ahí es donde yo quiero que tú puedas ver. ¿Tú sabes cuánto tiempo tuvo que pasar José a los 17 años desde que vivió ese momento donde tuvo el sueño, donde sus hermanos lo vendieron, pero nunca en medio del proceso dejó de confiar en quien le dio el sueño? Te lo voy a poner más difícil. ¿Cuántas veces tú te has sentido dentro de un pozo donde no encuentras cómo salir? José estuvo allí.
¿Cuántas veces no te has sentido rechazado y sientes que nadie te acompaña en el proceso de tu emprendimiento? José estuvo allí. ¿Cuántas veces estuviste en la cima tocando el palacio y por acusación de otro volviste a estar abajo? José estuvo allí. ¿Cuántas veces estando abajo, en vez de quejarte, decidiste ser íntegro en lo que hacías y volviste a levantarte? José estuvo allí. Al punto que José fue el mayor entre todo lo que había allí para en el momento de la dificultad de su papá y de sus hermanos, cuando había hambre en esos tiempos, José tenía para darle a su hermano. Y si el tema que hoy estamos hablando es que tú y yo podemos perseverar en medio de los momentos difíciles y que muchas veces nos impulsa una historia, un testimonio de alguien, yo hoy vengo a hablarte y a decirte que hay alguien que vivió muchas cosas que te puede enseñar a saber que cuando tú perseveras dentro de lo que estás haciendo, siempre vas a obtener el resultado. Y aunque todo parecía estar en contra, Dios estaba preparando a José para gobernar. Dios estaba preparando a José en todo ese proceso, en el pozo, en la cárcel, en el palacio. Dios estaba preparando a José para gobernar. Y sí, fue gobernador de Egipto y sus palabras fueron poderosas. Y si nos vamos a ese versículo del capítulo 50, Génesis 50:20, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es que cuando tú te vas a la historia, te vas a dar cuenta que José, sus hermanos están preguntándose si ellos pueden ir a donde José a pedirle que les dé de comer, porque ¿qué estaba dentro de la vida de los hermanos de José? No es, somos el hermano, es el remordimiento de que lo vendieron en medio de su peor momento. Y es donde tú y yo muchas veces no entendemos nuestros procesos. Es donde muchas veces tú y yo decidimos abandonar nuestros caminos y no saber que en medio de lo que estamos haciendo, Dios está orando. Ahora bien, y es bien importante que si estamos emprendiendo con propósito, nuestra vida esté conectada con Dios. Esto yo creo que es algo crucial, porque si no, no tendría sentido lo que hacemos. No tendríamos sentido saber que hoy yo pueda decirte que aunque no puedas ver, Dios está orando, porque tú no sabes si estás teniendo una relación de que lo que estás haciendo es Dios quien te está permitiendo vivirlo. Porque hay caminos que al hombre le parecen para mal. Sin embargo, es que tú no conoces el camino, si no conoces a quién es el camino. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es bien importante que tú y yo conozcamos dentro de nuestro proceso en qué camino estamos caminando. Suena redundante, sin embargo, es una realidad de saber si estamos caminando. Y te lo comparto porque si dentro de que lo más probable puedas estar hoy en prueba o no puedas estar en prueba, tienes que estar seguro si en medio de esta prueba estás arreguindado de tu fuerza o estás arreguindado de las fuerzas de Dios. Si quieres seguir luchando por tu fuerza o si quieres descansar en él en el proceso. Porque si sigues haciendo por tus fuerzas, te tengo buenas noticias. Vas a seguir agotado. Juan Carlos, ¿esas son buenas noticias? Sí, porque la decisión tuya es seguir en tu fuerza. Ahora, si quieres estar en las fuerzas de él, es simple. Es simplemente tú allí donde estás. Dios, el detalle es que Dios te ama tanto que lo más probable preparó este momento esta mañana para decirte que te ama y decirte solamente vuelve a mí. Y yo creo que en un tiempo donde tal vez la gente, los religiosos rechacen porque como tú estás viviendo, yo creo que Dios nunca va a rechazar un corazón que se humille delante de él. Dios, aquí estoy. Nunca he visitado a una iglesia. Me parece interesante todo esto. Entra en mi vida y listo. Enséñame el camino y listo. Yo creo que nuestra vida va a comenzar a avanzar el día que tú y yo comencemos a ser sinceros con quien nos creó.
Y es muy simple. Así que José, nos salimos del paréntesis, José no solo perseveró, José fue transformado en el proceso. Su carácter fue pulido en el proceso. Su fe fue fortalecida en el proceso. Su visión fue acelerada en el proceso. Juan Carlos, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque yo creo que tu carácter, tu fe y tu visión están siendo procesadas hoy. Yo creo que tu carácter, tu fe, tu visión están siendo pulidas, fortalecidas, aclaradas el día de hoy. Y hoy no es un día para rendirte, hoy es un día para saber que en medio del proceso Él está contigo. En medio de lo que pueda estar pasando, Él está contigo. Entonces, ¿cómo yo puedo perseverar en el camino? Sabiendo que mi carácter, que mi fe y mi visión están siendo transformadas en el proceso. Que la versión que va a salir luego de este proceso de tu vida es muy distinta a la persona que entró en el proceso. ¿Qué es duro? En el camino se hacen los duros. ¿Sabes por qué? Porque los que no son duros ni tan siquiera transitan el camino que tú estás caminando. Juan Carlos es duro, pues mira, yo creo que quien quiere tener una vida de peso, déjenme decirte que tienes que cargar un peso que es más grande del que quiere una vida normal. Así que en medio de tu proceso te toca ser fuerte. Así que si vamos nuevamente a Santiago 1:2, que fue el verso inicial para poder entrar dentro de todo, sabiendo que tengamos por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y Santiago 1:2 y 4 nos enseña que las pruebas prueban nuestra fe. Las pruebas prueban nuestra fe. Y no es para destruir, sino para fortalecer. Y cuando te vas que a mí me gusta buscar el origen de la palabra perseverar, y tú la buscas la definición de perseverar en el diccionario simple, te dice que es mantenerse firme y constante en una actitud, en un propósito o acción, especialmente en circunstancias difíciles o adversas. Esa es la definición de perseverar. Sin embargo, cuando te vas al origen de cómo fue escrita esta palabra, me llama la atención en griego, porque no te voy obviamente, si quieres saber, es hipomón, Hipomone, en griego, y significa resistencia firme, constancia activa, aguante sin rendirse. Mira qué interesante la palabra perseverancia o la palabra paciencia, porque ambas palabras significan exactamente lo mismo. Así que te voy a decir algo, que si tú le estás pidiendo a Dios, Dios, dame paciencia, tienes que tener cuidado de qué estás pidiendo. Porque lo que le estás diciendo es, dame la resistencia firme, la constancia activa, el aguante para no rendirme. Y yo creo que cuando esta palabra está escrita, no es perseverar, no es esa espera pasiva. Perseverar no es, pues me quedo aquí y aguanto que todo pase y listo, no. Perseverar es una permanencia activa bajo presión con esperanza de que saldremos de allí. Vuelvo y te lo repito, perseverar es una permanencia activa cuando estamos bajo presión con la esperanza de que saldremos de allí. En otras palabras, perseverar no es aguantar de brazos cruzados, es seguir avanzando mientras confías en Dios. Punto. Punto. Y yo creo que tú y yo, cuando Santiago dice que las pruebas de vuestra fe producen paciencia o producen
Hipomone, en el origen que está escrito, nos está enseñando que las pruebas son el gimnasio del alma, donde Dios desarrolla en nosotros la capacidad de permanecer firme mientras su propósito se cumple en nuestra vida. Mientras nosotros vamos alcanzando la meta, proseguimos a la meta, al blanco, al final que llegamos. Así que la paciencia, la perseverancia nos lleva a madurar y a ser completos. Santiago 1 nos enseña de igual forma que no salimos igual de una prueba si la enfrentamos con fe. Salimos, mira, más fuertes, salimos más sabios, salimos más preparados, salimos más fortalecidos, salimos con una visión más aclarada dentro del proceso. Y es que las pruebas no son interrupciones de tu propósito. Las pruebas no son una pausa de tu meta. Las pruebas no son una pausa de tus sueños. Las pruebas no son esas interrupciones. Son parte del propósito para formarte a aquello que tú quieres alcanzar. Cada prueba, honestamente, es una oportunidad para que crezca tu constancia. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios está desarrollando madurez en ti en medio de eso que estás pasando. Él quiere que seas completo, Él quiere que seas fuerte, Él quiere que seas firme. Y escúchame algo, Dios no desperdicia el dolor. Eso que pueda estar pasando, cada dificultad tiene un propósito. Formarte, refinarte, acercarte a Él, prepararte para lo que viene. Y yo creo que hay muchos aquí que se están preparando para lo que viene, porque aquello que viene es mucho mayor de lo que tú puedas estar imaginando. Sin embargo, para estar listos y preparados para aquello que viene, necesitamos perseverar en el camino. Yo no vengo hoy solo a decirte, no te rindas. Hoy vengo a decirte, persevera en el camino y asegúrate que en ese camino que estás caminando, Él está contigo. Hoy no es el día de hablar de descanso. Sin embargo, es agotador vivir en un proceso. Es agotador cuando tú sientes que todo el tiempo estás viviendo debajo del agua, donde lo único que muchas veces sacas son los ojos para ver y sientes que te falta el aire. Y en medio del proceso, en medio de la situación, en medio de la adversidad, donde nosotros podemos aprender a descansar en Él. Así que, ¿cómo podemos perseverar con propósito hoy? Yo te diría que te hicieras estas 3 preguntas hoy. Porque la única manera de que tú y yo podamos saber si estamos en un tiempo de prueba es que yo creo que tú lo puedas nombrar con claridad. Y eso es lo primero que yo te voy a pedir hoy en el tiempo que tengas para ti, luego de que terminemos. Que tú puedas reconocer hoy si estás en un tiempo de prueba. Y si estás en un tiempo de prueba, lo puedas nombrar y escribir con claridad. Porque cuando tú sabes que estás en un momento de prueba, sabes que es uno de los momentos para buscarlo a Él y salir de ese momento más fuerte. Cuando tú reconoces que estás en un tiempo de prueba, sabes que es necesario formarte, refinarte y pasar por allí. Entonces tú sabes que el proceso de prueba es parte de tu recompensa. Entonces, es bien importante que lo puedas reconocer, porque si tú reconoces en dónde estás, puedes prepararte con las armas correctas para pasar ese tiempo. Así que número 1, reconoce si estás en un tiempo de prueba y lo puedas nombrar con claridad. Y luego que reconozcas esto, ¿verdad? Que esto lo vas a hacer 10, 15 minutos, luego que terminemos, coge ese tiempo para ti. Porque estos espacios que tenemos todos los días no tan solo te llevan y te forman de principios y palabras, sino es que te llevan a que tú puedas ponerlo en práctica.
La única forma de que tu vida cambie es que pongas en práctica aquello que está siendo escuchado. Así que luego de reconocer si estás en un tiempo de prueba, pregúntate, ¿qué quiere formar Dios en mi vida a través de esto? ¿Qué Dios quiere formar en mi vida a través de esto? ¿Por qué Diego, Luz, Marí, Dairín, Carmen, Emily? Todos podemos estar en una prueba. Sin embargo, no estamos aprendiendo lo mismo en la prueba, porque a donde Dios nos lleva a cada uno de nosotros, un lugar muy distinto. Entonces yo no te puedo decir por ahí como dicen, te voy a dar la salsa, el secreto del éxito, los pasos para... No, te lo estoy dando. Pregúntate y acércate a Dios porque Dios te está enseñando algo en medio de eso. Y cuando tú te puedes preguntar y descubrir, Dios, ¿qué me está enseñando? ¿Qué quieres formar en mí a través de esto? Oye, estás viendo que esa área donde lo más probable has batallado durante años, esa área donde no has pasado la prueba y requieres pasarla. ¿Tú recuerdas cuando estabas en la escuela y te daban ese examen o esa prueba y no la pasabas, te tocaba volver a repetirla, ¿verdad? Y si la matemática no te gustaba y no sabías sumar uno más uno y pasabas al otro grado colgado, pero pasaba, te tocaba aprender uno más uno porque tampoco ibas a pasar el otro. Y el detalle es que hasta que no superes una prueba la vas a seguir viviendo. Y lo más triste de todo esto, recuerda que tú y yo estamos emprendiendo con propósito no solo para nosotros, estamos para librar a nuestras generaciones. Nuestros hijos vienen detrás, nuestros nietos vienen detrás de nosotros. Y lo que tú puedes formar y vencer en este tiempo, se lo enseñarás a ellos para que ellos no tengan que vencerlo. Ellos les tocará vencer otros gigantes, pero no el que te tocó vencer a ti. ¿O acaso David cuando derrotó a Sansón, su hijo Salomón tuvo que pelear con Sansón o con otro gigante? No, porque lo venció su papá. Entonces hay gigantes que te tocan vencer a ti para que tus hijos no tengan que pasarlo. Y está bien. Si yo tengo que pasar el momento más difícil es para que mis hijas salgan fortalecidas y tengan las herramientas para lo otro que Dios tiene para ellas, amén. Tengo que pasarlo. No me puedo rendir en el proceso. Así que escúcheme, los que tienen hijos aquí y están en una prueba, tienen una razón más para perseverar dentro del campo y no rendirte. Pregunta 3 o respuesta 3 a lo que quieras hacer luego de que reconozcas si estás en un tiempo de prueba y que lo puedas nombrar con claridad, que le puedas preguntar a Dios qué quieres formar en mí a través de esto, que puedas sentarte en esa sinceridad con Él y que ores y que puedas decir, Dios, confío en ti en medio del proceso. Ten una oración sincera. Aun cuando no estés viendo el resultado, ten una oración sincera con Dios. Y le puedes decir, Dios, hoy decido perseverar, sabiendo que esta prueba me está formando para lo que tú tienes preparado para mí. Dios, hoy he sido perseverar, porque mi fe está siendo fortalecida, mi paciencia está creciendo, y yo sé que tú no has terminado conmigo. Puedes decirle a Dios, Dios, hoy decido perseverar, no me rindo, porque estoy siendo perfeccionado, estoy siendo perfeccionada en el proceso. Y puedas ser sincero y sincera hoy y saber que la prueba de vuestra fe está produciendo paciencia. Y hoy es un día para que puedas perseverar. Hoy es un día para que tú puedas estar firme y tomar la decisión de que saber que aquello que pueda estar pasando es parte del proceso para que se cumpla aquello que lo más probable has soñado, que lo más probable has estado trabajando. Y yo creo que esa es la palabra que yo siento hoy para poder decirle. Es tiempo de permanecer en el proceso y no abandonar el proceso. Yo creo que es un tiempo para que tú puedas permanecer en él, es un tiempo para que tú puedas avanzar en él. Voy para leer lo que Arely puso, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
Y yo creo que cierro con esto hoy. No hay mejor descanso que en medio de tu prueba, en medio de tu situación, buscarlo a Él. No, no hay mejor lugar. No hay mejor lugar. Así que te invito hoy a que hagas una pausa en tu tiempo, hagas un selah en tu día para que puedas tener ese tiempo con Dios y preguntarle, Dios, ¿qué estás formando en mí en este proceso? Porque cuando puedes entenderlo con claridad, por alguna razón comienzas a avanzar y a dar pasos firmes. Así que recuerda que eres bendecido para bendecir. Recuerda que Dios tiene grandes cosas contigo y que Él va al frente de ti, que aunque no puedas ver lo que Él está haciendo, Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Así que bendecido lunes, bendecida semana. Nos vemos el miércoles. Invita a alguien, comparte con alguien este tiempo que entramos en nuevo capítulo de enseñanza. Así que pues estaremos los próximos, esta semana, 3 semanas. Estaremos específicamente en este tema. Así que recuerda, eres bendecido para bendecir. Trata de impactar la vida de alguien, enséñale en la vida de alguien. En este tiempo que tenga, siempre graben algo, póngalo en las redes, compartan lo que aprenden y llenen el día de la vida de alguien hoy de bendiciones compartiendo aquello que ustedes han recibido. Recuerda que cuando tú das, recibes. Bendecido día. Chao, chao. Nos vemos luego. Bye.